En este momento interviene el legislador Código de Henry Finanzas Cucalón. Públicas nació siendo una oda al centralismo, con un Estado que creía que podía planificar absolutamente todo y terminaba haciendo poco y obstruyendo mucho. Este proyecto estatista en la práctica, que de económico urgente no tiene sino el título, en lugar de corregir, vuelve a insistir de manera sinuosa en ese espíritu perverso de concentración de poder, con una sola diferencia, que ahora será el Ministerio de Finanzas el que mangonee los recursos de la seguridad social y pretenda vapulear la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados. Conceptualmente siempre estuvimos en desacuerdo. Ahora es la misma jeringa con distinto bitoque. Sí, ese mismo ministerio cuyo titular le mintió al país diciendo que no había pagado los bonos 2020, el que privilegió la deuda ante los enfermos ecuatorianos, el que no cumple con las asignaciones de ley a los gobiernos autónomos descentralizados. Es más, retiene ilegalmente el IVA que no le pertenece y que constituye una clara malversación de fondos, lo cual debe ser rechazado. Veo asimismo algunos colegas que se preocupan más por la forma que por el fondo, en el reclamar y defender los derechos del pueblo. Algunos tienen un estilo modosito, hay otros que no tienen ni la careta ni la parada de tontos solemnes, y peor, no tienen ninguna presión por devengar puesto alguno, sacrificando las ideas, señor vicepresidente. Una cosa es coordinar y otra muy distinta es ordenar para disponer de lo ajeno. Es por esto, esta norma debe constituirse en una herramienta que haga de las reglas fiscales verdaderas restricciones y no meras ficciones, para que en el marco del respeto a la función del Estado y los distintos niveles de gobierno se eviten, sí, gastos excesivos, endeudamientos irresponsables. De entrada, señor vicepresidente, colegas legisladores, esta ley es un adefesio. Se hace clasificaciones perniciosas que lesionan a la seguridad social y a los gobiernos autónomos descentralizados, como cuando se quiere incluir como parte del sector público no financiero y como lo que ahora denominan gobierno general, algo que no tiene asidero alguno en el derecho constitucional ni en el derecho administrativo. Último invento sacado del sombrero por los tecnócratas e inexistente en todo tipo de doctrina, pero que tiene un solo objetivo: consumar un inconstitucional control. Y tenemos claro el panorama. La seguridad social es pública, es estatal, porque nace de una aportación obligatoria y forzosa, pero estatal no es gubernamental. Por tanto, no puede ser manoseada, ni ninguneada por ningún gobierno, ni este, ni por los del futuro. No puede ser utilizado como caja chica. Por eso es prioritario fortalecer su autonomía, donde en algún momento, si se considera prudente, se puede hasta delegar ciertas funciones de administración a la gestión privada, lo cual jamás significará privatizarla porque le pertenece a todos y fundamentalmente a quienes aportan a los trabajadores. Pues así, recordemos, como ha existido un Richard Espinosa o un Paul Granda, también puede existir empresarios del calibre de un Fernando Aspiazo. Solo para citar un ejemplo, señor vicepresidente, al permitir que el Ministerio de Finanzas le ponga techos presupuestarios, lo que están haciendo es llevando la ruptura hasta la sepultura, no solo por lo inconstitucional de la intromisión, sino porque es inviable técnicamente, justamente por las prestaciones que ofrece, por ejemplo, la de vejez. Por lo expuesto, este artículo debe ser reformado en su totalidad, porque aquí no hay nada nuevo, ni nada que intentarse. La clasificación del sector público está claramente consignada en el artículo 225 de la Constitución de la República y en el Código Orgánico Administrativo. No estamos
para permitir una ensalada rusa de clasificaciones, ni de acuerdo a la oportunidad y peor a las conveniencias. Entrando al tema municipal, tenemos que volver al mamotreto del artículo del proyecto, donde esa clasificación se incorpora gobierno central, Estado central. Parece ser que aquí no ha cambiado absolutamente nada. Sigue esa permanente confusión. Me llevé 4 años el periodo legislativo pasado, señor vicepresidente, en tratar de precisar que Estado y gobierno no es lo mismo. Y ya llevo 3 del actual periodo. También se incluye ahí a la asamblea, a la función de transparencia, a la judicial y a la electoral. Es decir, que para efectos presupuestarios, señor vicepresidente, con esta ley, el ministro de Finanzas se autoproclama jefe de todas las funciones del Estado. Sí, el mismo, el recadero de los grupos de poder y el de los lobistas que se ufanan y se jactan de haberlo designado. En el artículo 15 del proyecto, señor vicepresidente, pésimamente redactado y que la mayoría de la comisión no le dio la gana de corregir, nos hizo caso de muchas observaciones de legisladores, de lo cual me incluyo por escrito. Pues si se entiende que dentro de la programación fiscal del sector público no financiero consolidada y la programación fiscal del sector público será el ente rector de las finanzas públicas el responsable de su elaboración, en base a la información financiera plurianual y anual que cada nivel de gobierno debe entregar y en sujeción a los límites, metas y objetivos fiscales determinados en el capítulo de las reglas fiscales. Es decir, el Ministerio de Finanzas le dispone y le ordena a los municipios la información cuando lo correcto debe ser la modalidad de entrega de información ya contenida en la ley vigente. Esto debe ser corregido de inmediato, porque no solo que no se entiende nada y se presta todo, sino que da lugar a interpretaciones que afectan la autonomía municipal, que nuestro deber es protegerla y no vulnerarla, señor vicepresidente. Colegas legisladores, si bien en el nuevo texto se aclara que como medida correctiva la suspensión de las transferencias del Ministerio de Finanzas solo aplica para las entidades de la administración pública central, que es lo correcto, debe incorporarse que las medidas de este tipo, en el caso de los GATS, gobiernos autónomos descentralizados, solo pueden ser tomadas por sus respectivos órganos legislativos, es decir, los consejos municipales. Señores legisladores, siempre estaremos a favor de una ley que propenda al ordenamiento, pero jamás para el desmantelamiento de las finanzas públicas. Peor aún, la imposición, la sumisión y el tutelaje, que es lo que representa este proyecto en contra de los gobiernos locales y en contra de la seguridad social en su integralidad, poniendo en riesgo recursos de los afiliados y de los jubilados. En estas circunstancias, lo que cabe es nuestro absoluto rechazo a este manotazo centralista y dirigista que en nada beneficia al país y a sus ciudadanos. Señor presidente, colegas legisladores. Allí la